El sol ardía sobre las calles polvorientas de Envigado, y el aire seco levantaba pequeñas nubes de tierra con cada paso. Era una tarde calurosa de 1984, y en uno de los barrios más humildes, un niño de apenas 12 años llamado Miguel Ángel regresaba a casa después de ayudar a su madre en el mercado. Llevaba una camiseta desteñida, un pantalón con parches y sus pies descalzos, endurecidos por años caminando sobre asfalto caliente y piedras filosas. Miguel Ángel vivía con su madre y dos hermanitos en una pequeña casa de madera y techo de zinc. Su padre había desaparecido tiempo atrás, y aunque nunca hablaban de eso, Miguel intuía que las deudas y la violencia habían tenido algo que ver. Desde entonces, él había asumido un papel que no le correspondía para su edad, cuidar de su familia como pudiera. Ese día, mientras bajaba por una callejuela estrecha que conectaba el mercado con su barrio, algo llamó su atención, un objeto marrón, gastado, que yacía a un lado de la acera. El niño se agachó y lo tomó entre sus manos. Era una billetera de cuero, de esas gruesas y pesadas que solo veía en las películas o en manos de hombres importantes. La curiosidad lo invadió. Con cuidado, la abrió. Lo primero que vio fueron varios fajos de billetes perfectamente doblados. El corazón le dio un salto. Nunca había visto tanto dinero junto. Sus manos temblaban mientras contaba por encima. Había decenas de billetes de 50.000 y de 20.000 pesos colombianos. Era suficiente para alimentar a su familia por meses, o incluso para cambiarles la vida. Pero eso no era todo. En uno de los compartimentos laterales, había una pequeña tarjeta con una foto y un nombre que le heló la sangre. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Miguel Ángel había escuchado ese nombre en susurros en las esquinas, en las conversaciones de los adultos que creían que él no escuchaba. Sabía que era un hombre poderoso, temido y respetado a partes iguales. La gente decía que tenía tanto dinero que regalaba casas, construía canchas de fútbol y ayudaba a los pobres, pero también que nadie quería estar en su contra. El niño tragó saliva. Entendió de inmediato que esa billetera no era de cualquier persona. Lo que tenía en las manos no solo era una fortuna, sino un objeto que podría ponerlo en peligro si no actuaba con cuidado. Durante unos segundos, el instinto de supervivencia y el deseo de ayudar a su familia chocaron dentro de su mente. ¿Y si se quedaba con el dinero? Podría comprar comida, ropa, zapatos para él y sus hermanos. Podría incluso ayudar a su madre a dejar el mercado y poner una pequeña tienda. La idea era tentadora, demasiado tentadora para alguien que nunca había tenido nada. Pero otra voz, más profunda y más fuerte, resonaba en su cabeza. Si este hombre descubre que tiene su billetera y no se la devuelves, no habrá lugar en el que puedas esconderte. Miguel respiró hondo. Guardó la billetera en su pantalón y siguió caminando, pero ahora cada paso parecía pesar el doble. Sentía que todos lo miraban, que en cualquier momento alguien podía gritar «ese niño la tiene», y su vida cambiaría para siempre. Cuando llegó a casa, su madre lo recibió con una sonrisa cansada, sin imaginar que su hijo traía en el bolsillo una decisión que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Miguel pensó en contárselo de inmediato, pero algo en su interior le decía que debía manejar esto solo. Esa noche, casi no pudo dormir. Las imágenes de fajos de billetes y la foto de Pablo Escobar aparecían una y otra vez en su mente. A la mañana siguiente, decidió que debía averiguar dónde podía encontrar a ese hombre, o al menos a alguien de su gente. Su primera parada fue la cancha del barrio, donde algunos jóvenes hablaban de un partido que se jugaría en la Hacienda Nápoles, propiedad de Escobar. Allí, uno de ellos mencionó que el patrón a veces iba al barrio en su camioneta blindada para visitar a viejos conocidos. Miguel escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Pasaron 2 días antes de que se decidiera. Vestido con su mejor ropa, una camisa que apenas le quedaba y unos zapatos gastados que guardaba para ocasiones especiales, caminó hasta un punto del barrio donde sabía que pasaban los vehículos de los hombres de Escobar. El momento llegó más rápido de lo esperado. Una caravana de camionetas negras apareció por la calle principal. Los vidrios polarizados impedían ver quién iba adentro, pero Miguel, con el corazón en la garganta, se colocó frente a una de ellas, levantando la mano como señal para detenerse. Las llantas chirriaron al frenar y 2 hombres armados bajaron inmediatamente, con miradas frías y gestos de desconfianza. «¿Qué haces, chino?», gruñó uno de ellos. Miguel tragó saliva, metió la mano en su bolsillo y sacó la billetera. Esto es del señor Pablo Escobar», dijo con voz temblorosa. «La encontré y quiero devolvérsela». El silencio que siguió fue inquietante. Los hombres se miraron entre sí, como si evaluaran la situación. Finalmente, uno tomó la billetera y, sin decir nada, subió a la camioneta.
El vehículo avanzó unos metros y se detuvo. Entonces, la puerta trasera se abrió, y allí estaba él. Pablo Escobar, con su característica camisa a rayas y bigote, miró al niño fijamente. ¿Tú encontraste esto?, preguntó con voz grave. Miguel solo pudo asentir. En ese instante, la historia dio un giro que cambiaría para siempre la vida de aquel niño pobre. Pablo Escobar se quedó mirando a Miguel durante unos segundos que parecieron eternos. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían escanear cada rincón del alma del niño. La tensión en el aire era tan densa que incluso los hombres armados, acostumbrados a lidiar con situaciones límite, permanecían en silencio, esperando las órdenes de su patrón. «Sube», dijo Pablo finalmente, señalando el asiento trasero de la camioneta. Miguel sintió que el corazón le iba a salir del pecho. Dudar no era una opción. Dio un paso adelante y uno de los hombres le abrió la puerta. El aire acondicionado le golpeó el rostro y el olor a cuero nuevo, mezclado con un perfume fuerte, llenó sus pulmones. Se sentó con cuidado, sin saber dónde poner las manos. Pablo tomó la billetera y revisó su interior. Contó los billetes con rapidez, como si ya supiera exactamente cuánto debía haber. Luego la cerró y miró al niño. «Todo está aquí. Ni un peso menos», dijo con una leve sonrisa. «Eso no se ve todos los días, muchachito». Miguel tragó saliva. Yo solo pensé que era lo correcto». «¿Lo correcto?», repitió Escobar, arqueando una ceja. «¿Sabes quién soy yo?». «Sí, señor», respondió el niño en voz baja. «Por eso mismo se la devolví». Pablo soltó una risa corta, pero sus ojos seguían analizando al niño. «Muchos en tu lugar se habrían quedado con el dinero. Y no los culparía. Pero tú no. Eso dice mucho de ti». La camioneta arrancó. Miguel no sabía a dónde lo llevaban, pero cada calle que dejaban atrás lo alejaba más de su mundo habitual. Tras unos 20 minutos, el paisaje cambió. Las casas humildes fueron reemplazadas por amplios terrenos, cercas blancas y un portón gigantesco. La Hacienda Nápoles. Al llegar, un grupo de empleados salió a recibirlos. Algunos miraron al niño con curiosidad, otros con indiferencia. Pablo bajó primero y luego le indicó a Miguel que lo siguiera. El lugar era como un mundo aparte. Había fuentes, esculturas, una pista de aterrizaje y hasta un zoológico privado. Para un niño que apenas conocía su barrio, aquello era como entrar en un sueño. «Ven», le dijo Pablo, caminando hacia una zona donde se escuchaban rugidos a lo lejos. «Quiero mostrarte algo». Miguel lo siguió hasta llegar a una jaula enorme donde un león descansaba bajo la sombra. «Este animal me costó más que una casa», dijo Escobar, sin apartar la vista del felino. «Pero lo que más vale en esta vida no es lo que compras, sino lo que la gente dice de ti. Si pierdes eso, pierdes todo». Miguel no entendía del todo, pero escuchaba con atención. «Hoy, muchachito, tú me devolviste más que una billetera, me devolviste una certeza. Todavía hay gente honesta. Y eso, créeme, es raro en estos tiempos», añadió Pablo. Luego hizo una señal a uno de sus hombres, quien se acercó con una pequeña bolsa de lona. Pablo la tomó y la puso en manos de Miguel. «Toma, para ti y tu familia». El niño abrió la bolsa y vio fajos de billetes, probablemente mucho más de lo que había en la billetera original. No puedo aceptarlo», dijo, aunque sus manos temblaban. «Claro que puedes», respondió Pablo con una media sonrisa. «Esto no es un pago, es un regalo, un agradecimiento. Y te voy a dar otro consejo, no digas a nadie que estuviste aquí». Miguel asintió. El resto de la tarde, Escobar lo hizo recorrer parte de la hacienda. Le mostró sus caballos, sus coches y hasta un avión pequeño que tenía estacionado. El niño estaba fascinado. Antes de que se fuera, Pablo le puso una mano en el hombro. «Recuerda, Miguel, en esta vida, la lealtad vale más que el oro». La camioneta lo llevó de regreso a su barrio. Cuando bajó, el sol ya se estaba escondiendo y todo parecía igual, pero él sentía que algo había cambiado para siempre. Al llegar a casa, su madre lo vio con la bolsa en la mano y frunció el ceño. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con tono serio. Miguel pensó en contarle la verdad, pero recordó las palabras de Pablo. Así que solo dijo: «Un señor al que ayudé me lo dio». Con ese dinero, su madre pudo pagar deudas, comprar ropa y comida, y por primera vez en mucho tiempo, la familia tuvo algo de estabilidad. Sin embargo, Miguel nunca olvidó el momento en que miró a los ojos de Pablo Escobar y entendió que incluso el hombre más temido podía sorprender con un gesto inesperado. Pasaron los años, y Miguel creció. Muchas cosas cambiaron en su barrio, algunas para bien, otras para mal.
Pero siempre, en lo más profundo de su memoria, guardó aquel día como el instante en que la honestidad, contra todo pronóstico, le había abierto una puerta que jamás habría imaginado. Y aunque nunca volvió a ver a Pablo Escobar, cada vez que alguien hablaba de él, Miguel no podía evitar recordar aquella mirada, aquella voz grave diciéndole que la lealtad valía más que el oro, y aquella tarde en la que, por un golpe del destino, sus caminos se cruzaron en las calles polvorientas de Envigado. Los días siguientes a aquel encuentro fueron extraños para Miguel. Su vida, en apariencia, había vuelto a la normalidad. Se levantaba temprano, ayudaba a su madre con los quehaceres, jugaba en la calle con sus amigos. Pero por dentro, algo había cambiado. La bolsa con dinero estaba escondida en un rincón del armario, envuelta en una vieja sábana para que nadie la encontrara. Su madre, aunque agradecida por la ayuda económica, no dejaba de mirarlo con cierta preocupación. No era normal que alguien regalara tanto dinero a un niño. Miguel intentaba comportarse como siempre, pero en su mente se repetía la imagen de Escobar sentado frente a él, con esa mirada penetrante y tranquila a la vez. No podía evitar preguntarse por qué le había causado tanto interés a un hombre como él. Una tarde, mientras jugaba al fútbol en la calle, un coche negro se detuvo a pocos metros. No era un coche cualquiera, tenía los vidrios polarizados y el brillo de la pintura parecía nuevo. Miguel sintió un escalofrío. Uno de los vidrios se bajó lentamente y apareció el rostro de un hombre que ya había visto en la hacienda Nápoles, uno de los escoltas de Pablo. Miguel, dijo el hombre con voz grave, el patrón quiere verte. Miguel tragó saliva. ¿Ahora? Ahora. Los amigos del niño lo miraron sorprendidos. Él se encogió de hombros, intentando no mostrar el miedo que le recorría el cuerpo. Subió al coche y, como la vez anterior, lo llevaron fuera del barrio, hacia las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, esta vez no entraron por el portón principal de la hacienda, sino por un camino lateral que conducía a una especie de taller mecánico. Allí, entre autos lujosos y hombres trabajando, estaba Pablo, vestido de manera informal, con una camisa de manga corta y un sombrero. «Muchachito, ven acá», lo llamó. Miguel se acercó, sintiendo el olor a gasolina y aceite en el aire. «Necesito que me hagas un favor», dijo Pablo, señalando una caja de herramientas. «¿Ves ese coche de allá? Está fallando, y el mecánico que tengo no encuentra el problema. Tú, que tienes manos rápidas y cabeza despierta, quiero que intentes ayudar». Miguel no sabía nada de coches más allá de lo que había visto en la calle, pero el tono de Pablo no dejaba lugar a un no. Se arremangó y comenzó a observar el motor, recordando lo poco que su tío le había enseñado alguna vez. Después de unos minutos, notó que una de las mangueras estaba floja. «Creo que es esto», dijo. El mecánico del lugar lo miró, hizo una mueca y ajustó la pieza. El motor rugió de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pablo soltó una carcajada. «Miren nada más. El niño que devuelve billeteras también arregla coches». Miguel sonrió tímidamente. «Sabes, Miguel», dijo Escobar, poniéndose serio, «en este mundo hay dos tipos de personas, las que esperan que todo les llegue, y las que, aunque no sepan cómo, intentan solucionar las cosas. Tú eres de las segundas». Ese día, en lugar de llevarlo directamente a casa, Pablo lo invitó a comer en una mesa apartada de la hacienda. La comida era abundante y variada, carne jugosa, arepas recién hechas, jugo de frutas frescas. Miguel comía con hambre, mientras Pablo le hacía preguntas sobre su vida, su familia y sus sueños. «Quiero ser ingeniero», dijo Miguel, sin pensarlo mucho. Pablo lo miró con interés. «Eso está bien. Pero recuerda algo, los estudios son importantes, pero las oportunidades no siempre llegan por un diploma. A veces llegan por un gesto, por una decisión que tomas sin pensarlo demasiado, como aquel día que me devolviste mi billetera». Miguel asintió, entendiendo que esa conversación no era solo charla. Era una lección. Cuando terminó la comida, Pablo le entregó una pequeña caja de madera. «Ábrela en tu casa. Y recuerda, discreción». Esa noche, cuando Miguel abrió la caja, encontró dentro un reloj de oro con una inscripción en la parte trasera: «A Miguel, por su honestidad». Junto al reloj había un sobre con más dinero. Con el tiempo, Miguel comprendió que ese reloj no era solo un regalo. Era una especie de marca, un símbolo que lo vinculaba a Pablo Escobar, aunque nunca lo dijera en voz alta. Durante los meses siguientes, el niño volvió a ver al patrón un par de veces más. A veces era para simples charlas, otras para ayudar en alguna tarea menor. Nunca lo involucró en nada ilegal, pero sí lo rodeó de un ambiente donde el poder y el respeto parecían seguirlo a todas partes. Miguel empezó a notar que, en el barrio, algunos lo miraban diferente.
No sabían exactamente qué había cambiado, pero intuían que algo había pasado. Sin embargo, en su interior, él seguía siendo el mismo niño que un día se agachó para recoger una billetera en la calle, sin imaginar que pertenecía al hombre más temido de Colombia. Ese gesto, tan simple y tan improbable, había abierto una puerta que lo llevaría a lugares que la mayoría de la gente solo conocía en rumores y susurros. Y aunque nunca buscó aprovecharse de esa conexión, no podía negar que su vida, desde aquel día, había tomado un rumbo que él jamás habría podido prever. Pasaron varios meses desde aquella última visita a la hacienda Nápoles. Miguel había vuelto a su rutina, aunque con una sensación permanente de que algo grande podía pasar en cualquier momento. El reloj de oro seguía guardado en una cajita, envuelto en un pañuelo, escondido bajo una tabla floja del piso de su habitación. Solo él y su madre sabían de su existencia. A veces, en las noches, lo sacaba para mirarlo. Observaba cómo la luz de la vela se reflejaba en la superficie brillante y leía una y otra vez la inscripción: a Miguel, por su honestidad. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a vender empanadas en la esquina, un coche desconocido se detuvo frente a ellos. Era un sedán gris, sin placas visibles, con dos hombres de aspecto serio en el interior. El copiloto bajó la ventana y, sin saludar, preguntó: ¿Tú eres Miguel? El niño dudó, pero asintió. El patrón quiere verte. Ahora. Miguel miró a su madre. Ella frunció el ceño y le tomó la mano. ¿Por qué no le dicen que venga él? Respondió ella con voz firme. El hombre sonrió de forma extraña. Señora, sería mejor que no haga preguntas. Miguel sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Su madre, aunque desconfiada, entendió que negarse podía ser peor. Así que le dio un beso rápido en la frente y lo dejó ir, con la advertencia de que regresara lo antes posible. El viaje fue silencioso. Miguel intentaba adivinar hacia dónde lo llevaban, pero las calles se volvían cada vez menos familiares. Finalmente, llegaron a lo que parecía una casa grande en las afueras, rodeada de árboles y con un portón custodiado por hombres armados. Allí estaba Pablo, sentado en una hamaca en el patio, leyendo un periódico. Cuando vio llegar al niño, dejó el papel a un lado y sonrió. Miguelito, ¿sabes por qué estás aquí hoy? No, señor, respondió el niño con honestidad. Pablo hizo un gesto a uno de sus hombres, quien trajo una bolsa de tela y la dejó frente a Miguel. Ábrela. Dentro había cuadernos, lápices, un par de libros y una calculadora nueva. Te dije que los estudios eran importantes, y he decidido que voy a ayudarte a que no te falte nada para seguir aprendiendo. Miguel sonrió, agradecido. Gracias, patrón. Pero también quiero que aprendas otra cosa, continuó Pablo. En la vida, Miguel, la lealtad es más valiosa que el oro. Y la lealtad se demuestra no solo en lo que dices, sino en lo que haces. El niño escuchaba con atención, sin entender del todo el peso de esas palabras. De pronto, Pablo lo llevó hacia la parte trasera de la casa, donde había un pequeño gallinero. Allí, uno de sus hombres sostenía un gallo herido. Este gallo peleó por mí en un campeonato y lo dieron por muerto, pero yo no abandono a los míos. Tú vas a ayudarme a cuidarlo hasta que esté bien. Miguel pasó las siguientes horas siguiendo instrucciones: alimentar al gallo, limpiar su herida, darle agua. No era una tarea complicada, pero entendió que Pablo quería enseñarle algo, que incluso los más fuertes necesitan cuidado, y que la gratitud no siempre se muestra con dinero. Cuando terminó, Pablo lo despidió con un apretón de mano y le dijo: Recuerda, Miguel, un hombre se mide por lo que hace cuando nadie lo está mirando. El coche lo llevó de regreso al barrio. Era de noche y su madre lo esperaba ansiosa. Cuando le contó lo sucedido, ella suspiró. Hijo, ten cuidado. No todos los regalos vienen sin un precio. Las semanas pasaron y Miguel siguió recibiendo discretos paquetes con útiles escolares, y de vez en cuando, algo de ropa nueva. Siempre venían sin remitente, pero él sabía perfectamente de dónde venían. Sin embargo, un día, algo cambió. Mientras jugaba en la calle, escuchó a dos vecinos murmurar sobre un operativo policial en una de las propiedades de Pablo. Decían que la policía buscaba pruebas para capturarlo y que muchos de sus hombres estaban nerviosos. Esa misma noche, un sobre llegó deslizado por debajo de su puerta. Dentro había una carta escrita a mano. Miguel, si alguien viene a preguntarte por mí, no digas nada. Ni bueno ni malo. Solo di que no me conoces. Recuerda lo que te enseñé, la lealtad es lo más valioso. El corazón del niño se aceleró. No era un juego. Ahora entendía que su conexión con Pablo podía ponerlo en riesgo. Días después, un par de hombres vestidos de civil llegaron al barrio.
Iban preguntando por Miguel. Su madre, firme y directa, dijo que no sabían de quién hablaban. Miguel, escondido en la cocina, sintió por primera vez el peso real de lo que significaba estar cerca de un hombre como Escobar. Aquella noche, mientras miraba el reloj de oro, pensó en la extraña cadena de eventos que había comenzado aquel día en que devolvió la billetera. Una simple decisión, un acto de honestidad, lo había llevado a un mundo donde la gratitud y el peligro caminaban de la mano. Entendió que, aunque Pablo Escobar lo tratara con amabilidad y respeto, su sombra era demasiado grande para no dejar huella. La mañana siguiente, Miguel despertó con una sensación extraña, como si algo invisible lo estuviera observando. No era paranoia infantil, era instinto. Afuera, el barrio estaba más silencioso de lo normal, como si todos supieran que algo grande estaba a punto de ocurrir. Mientras ayudaba a su madre a preparar el desayuno, un golpe fuerte en la puerta hizo que ambos se sobresaltaran. Al abrir, encontraron a don Jaime, un vecino que trabajaba en la plaza, con el rostro pálido. Doña Teresa, dijo con voz baja. Hoy la policía está registrando casas en el barrio. Buscan gente que haya tenido contacto con... ya saben quién. La madre de Miguel apretó los labios. Sabía perfectamente de quién hablaba. Cerró la puerta sin decir nada y miró a su hijo. Miguel, hoy no sales de la casa, ¿entendiste? El niño asintió. Subió a su cuarto y se sentó junto a la ventana, mirando la calle. Minutos después, vio pasar dos camionetas blancas indistintivos, pero llenas de hombres con chalecos antibalas. No era la primera vez que veía algo así, pero esta vez sabía que podía tener que ver con él. Mientras observaba, recordó la carta de Pablo: si alguien viene a preguntarte por mí, no digas nada. En su mente, la frase resonaba como una advertencia y una prueba al mismo tiempo. Al caer la tarde, un ruido de motores detuvo el aire del barrio. 4 motos entraron a la calle y detrás venía un jeep negro. Los vecinos se asomaban desde las ventanas, pero nadie se atrevía a salir. El jeep se detuvo justo frente a la casa de Miguel. Del vehículo bajó un hombre alto, con gafas oscuras y un traje gris. Golpeó la puerta con suavidad. La madre de Miguel, temblando, fue a abrir. Buenas noches, señora. Su voz era calmada, pero había un tono de autoridad. Venimos a hacerle unas preguntas sobre un tal Pablo Emilio Escobar Gaviria. Miguel, desde la escalera, observaba. El hombre miró hacia adentro y lo vio. ¿Tú eres Miguel?, preguntó, sin perder la sonrisa. El niño tragó saliva. Sí, señor. Nos han dicho que hace un tiempo encontraste algo que pertenecía al señor Escobar. ¿Es cierto? Miguel pensó en mentir, pero recordó la mirada de Pablo aquel día en la hacienda, cuando le dijo que la lealtad era lo más valioso. Así que se encogió de hombros. No sé de qué me habla. El hombre sostuvo su mirada por un largo segundo, como si intentara leerle el pensamiento. Luego sonrió y se dio la vuelta. Está bien, no hay problema. Que tenga buena noche, señora. Subieron al jeep y se marcharon, pero Miguel sabía que aquello no era el final. Esa noche no pudo dormir. Imaginaba 1000 escenarios, hombres armados entrando a su casa, su madre llorando, la policía llevándoselo para interrogarlo. El miedo lo mantenía despierto, pero también una extraña certeza: si había pasado la prueba, Pablo lo sabría. 2 días después, mientras ayudaba a su madre en la tienda, un muchacho desconocido entró, dejó una caja sobre el mostrador y se fue sin decir una palabra. Dentro había una nota. Miguel, me contaron que supiste guardar silencio. Eres más hombre que muchos adultos que conozco. Esto es para ti y tu madre. Cuídense. P. Junto a la carta había un sobre con dinero, más del que su madre había visto en toda su vida. Ella lo miró, con una mezcla de orgullo y miedo. Hijo, esto no está bien, pero tampoco podemos rechazarlo ahora. Ese dinero les permitió arreglar el techo de la casa, comprar una nevera nueva y pagar deudas antiguas. Pero también atrajo miradas curiosas de los vecinos. En un barrio pequeño, todo se nota. Un mes después, Miguel recibió una nueva invitación para ir a la hacienda. Esta vez, Pablo lo esperaba en un enorme establo, acariciando el cuello de un caballo blanco. Miguelito, me dijeron que te mantuviste firme. Eso significa que puedo confiar en ti. El niño sonrió, pero no sabía qué decir. Pablo continuó. En este mundo, la gente habla demasiado. Y cuando hablan, se meten en problemas. Tú entendiste cuándo callar. Después, le dio un paseo por la hacienda, mostrándole lugares que no había visto antes: un pequeño lago, un zoológico privado, un taller donde arreglaban sus coches de lujo. En cada sitio, le contaba una historia.
Algunas eran divertidas, otras más oscuras. Al final del día, mientras caminaban junto al lago, Pablo se detuvo y miró al niño con seriedad. Recuerda algo, Miguel, hay dos tipos de personas en la vida. Las que venden a un amigo por unas monedas, y las que no se venden por nada. Tú, por ahora, estás en el segundo grupo. Espero que te quedes ahí. Esa frase quedó grabada en la mente de Miguel para siempre. Con el tiempo, el contacto con Pablo se volvió menos frecuente. La situación en el país empeoraba, y el nombre de Escobar aparecía en todas las noticias. Sin embargo, cada vez que Miguel escuchaba algo sobre él, no podía evitar recordar aquel día en que encontró la billetera en la calle. Un simple acto de honestidad lo había conectado con uno de los hombres más poderosos y peligrosos de Colombia. Años más tarde, cuando la caída de Pablo se volvió inevitable, Miguel ya era un adolescente. Una tarde, mientras estaba en la plaza, un anciano se le acercó y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Dentro había otra carta y una cadena de oro con un dije en forma de llave. La carta decía: Miguel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Esa llave abre una caja que dejé en un lugar seguro. Dentro encontrarás algo que te servirá para empezar de nuevo, lejos de todo esto. No olvides nunca quién eres, ni lo que vales. Con afecto, P.E. Miguel nunca contó a nadie lo que había dentro de esa caja. Pero sí supo una cosa: aquel encuentro fortuito, años atrás, no solo le había cambiado la vida, le había enseñado que, incluso en los lugares más oscuros, la lealtad y la palabra pueden ser más poderosas que cualquier fortuna. El día que Miguel decidió abrir la caja que Pablo Escobar le había dejado, el cielo estaba gris y el viento arrastraba polvo por las calles del viejo barrio. No fue una decisión fácil. Había pasado años guardando aquella llave como un tesoro, escondida dentro de una lata de galletas en el fondo de un armario, como si así pudiera proteger no solo el objeto, sino también los recuerdos que cargaba. La caja estaba en un banco de un pueblo vecino, bajo un nombre falso, tal como indicaban las instrucciones que venían junto con la llave. Miguel, ya convertido en un joven de 19 años, llegó con nervios y una sensación de que estaba a punto de cerrar un capítulo que había comenzado cuando tenía apenas 9. El empleado del banco, sin hacer muchas preguntas, lo llevó a una habitación pequeña y cerró la puerta. Sobre la mesa, depositó una caja metálica. No era muy grande, pero pesaba más de lo que Miguel imaginaba. La abrió con cautela, y lo primero que vio fue un fajo de billetes cuidadosamente envuelto en papel marrón. Había varios, todos en perfectas condiciones, y a simple vista, la cantidad era enorme. Sin embargo, lo que más le llamó la atención no fue el dinero, sino un cuaderno de tapas negras, con las iniciales PEG grabadas en la esquina. Miguel lo tomó con las manos temblorosas. Al abrirlo, encontró páginas y páginas escritas a mano, con una caligrafía sorprendentemente ordenada para alguien que había vivido en el caos. No eran simples anotaciones, eran historias, reflexiones y pensamientos íntimos de Pablo Escobar. En la primera página, había una nota dirigida a él. Miguel, este cuaderno es lo único verdaderamente mío que quise dejarte. No es dinero, ni poder, ni armas. Es mi cabeza y mi corazón en papel. Léelo cuando estés listo para entender que, antes de ser el hombre que todos temen, fui un niño como tú, con sueños y miedos. Cuídalo y úsalo con sabiduría. Miguel sintió un nudo en la garganta. Se sentó y comenzó a leer. Las primeras páginas narraban la infancia de Pablo, un niño travieso en Envigado, criado en una familia humilde, jugando fútbol en las calles polvorientas, robando bicicletas por diversión y vendiendo dulces para ayudar en casa. Pero también hablaban de un momento clave, uno que Miguel nunca había escuchado, la vez que su padre fue humillado públicamente por un funcionario corrupto. Pablo describía cómo, con apenas 8 años, vio a su padre pedir un préstamo para salvar su pequeña finca y como aquel hombre, con un cigarro en la boca y una sonrisa burlona, le negó la ayuda, no por falta de recursos, sino por placer de verlo derrotado. Ese día, escribió Pablo, entendió que el mundo no estaba hecho para los buenos, sino para los que sabían tomar lo que querían. Miguel leía cada palabra sintiendo que, poco a poco, entendía más al hombre que había conocido. Las páginas siguientes eran una mezcla de confesiones y advertencias, traiciones de amigos cercanos, negocios sucios, noches en vela planificando movimientos y, entre todo eso, frases que parecían dirigidas a él, como si Pablo supiera que algún día el cuaderno sería leído por un joven que aún podía elegir otro camino. Nunca olvides que la lealtad es un arma, Miguel. Si la usas bien, te protegerá. Si la regalas a quien no la merece, te destruirá. Pasó horas leyendo, olvidando incluso el dinero que había en la caja. Al final del cuaderno, encontró algo inesperado,
Una foto. Era él, Miguel, cuando tenía 9 años, el día que visitó la hacienda por primera vez. Estaba junto a Pablo, ambos sonriendo, con un sol brillante detrás. Detrás de la foto, en letras pequeñas, decía, el niño que no tuvo precio. El peso emocional fue tan grande que Miguel tuvo que cerrar el cuaderno y tomar aire. Se dio cuenta de que, aunque el dinero podía cambiar su vida de manera inmediata, el verdadero valor estaba en aquellas páginas. Era como si Pablo le hubiera entregado no solo un pedazo de su historia, sino también una advertencia disfrazada de confianza. Decidió que no gastaría el dinero de forma impulsiva. Lo guardó en un lugar seguro y se llevó el cuaderno a casa. Esa noche, no durmió. Releyó pasajes enteros, tratando de entender las lecciones ocultas entre líneas. Pero en los días siguientes, notó algo inquietante. Un hombre desconocido comenzó a rondar el barrio. No hablaba con nadie, pero siempre parecía estar cerca de donde Miguel estaba. Una tarde, lo vio apoyado en una esquina, mirándolo fijamente. Su madre, preocupada, le dijo que tal vez era hora de irse del barrio. Y Miguel entendió que la herencia de Pablo no solo traía dinero y palabras, también podía atraer peligros. Decidió marcharse a otra ciudad, llevando consigo el cuaderno y una parte del dinero. Los años siguientes fueron un ejercicio constante de equilibrio, usar lo que Pablo le había dejado para salir adelante, sin caer en los mismos caminos que lo habían llevado a la ruina. Con el tiempo, Miguel se convirtió en un hombre respetado en su comunidad, pero siempre guardó el secreto de su conexión con Pablo Escobar. Cada vez que abría el cuaderno, encontraba algo nuevo, como si las palabras cambiaran de significado conforme él crecía. Y aunque el mundo conocía a Pablo como un narcotraficante despiadado, para Miguel siempre sería también el hombre que un día le enseñó que la lealtad podía ser más valiosa que cualquier fortuna, y que un simple acto de honestidad podía cambiar el destino de una vida entera. El nuevo comienzo de Miguel en otra ciudad fue, al principio, una mezcla de alivio y nostalgia. Se instaló en un barrio modesto, alquiló una pequeña habitación y consiguió trabajo en un taller mecánico. Era un lugar donde el ruido de las herramientas y el olor a grasa cubrían cualquier pensamiento intruso. Sin embargo, el cuaderno de Pablo Escobar lo acompañaba como una sombra silenciosa. Lo guardaba en una caja fuerte improvisada que había escondido bajo el piso de madera, junto a una porción del dinero que había decidido usar solo en caso de verdadera necesidad. Durante los primeros meses, la vida parecía tranquila. Miguel había hecho nuevos amigos y, aunque nadie sabía nada de su pasado, él se sentía más libre. Sin embargo, esa calma comenzó a resquebrajarse una noche, cuando salió del taller y notó un auto estacionado frente a su edificio con 2 hombres dentro. No hicieron nada, solo lo miraron. Al día siguiente, el mismo auto estaba allí, esta vez más cerca. Miguel intentó convencerse de que eran coincidencias, pero la sensación de ser observado lo perseguía. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, uno de los hombres se le acercó. Tenía un acento extraño, una voz grave y una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. «Miguel, ¿verdad?», preguntó, como si ya conociera la respuesta. «¿Quién pregunta?», respondió él, tratando de sonar firme. «Un amigo, interesado en algo que tienes». En ese instante, Miguel supo que se trataba del cuaderno. El hombre no mencionó el dinero, ni la relación con Pablo Escobar, pero su mirada dejaba claro que sabía demasiado. Miguel se limitó a decir que no entendía de qué hablaba y se alejó, sintiendo como la adrenalina le aceleraba el corazón. Esa noche, apenas pudo dormir. El cuaderno, que hasta entonces había sido un tesoro personal, se estaba convirtiendo en una carga peligrosa. Pero al mismo tiempo, no podía deshacerse de él. Pablo le había confiado esas páginas por una razón, y Miguel sentía que aún no había terminado de descubrirla. Al día siguiente, tomó una decisión arriesgada: viajar de regreso al viejo barrio para hablar con una persona de confianza que quizá pudiera darle respuestas. Se trataba de don Ramiro, un hombre mayor que había sido jardinero en la hacienda Nápoles y que conocía a Pablo desde sus años más jóvenes. Cuando Miguel llegó, don Ramiro lo recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Muchacho, pensé que te habías ido para siempre». «Y así era, don Ramiro. Pero hay algo que necesito saber». Le contó lo del cuaderno, el dinero, y como en las últimas semanas había notado movimientos sospechosos. Don Ramiro escuchó en silencio, y cuando Miguel terminó, suspiró profundamente. «Ese cuaderno no es solo un diario. Es un mapa». Pablo guardaba ahí códigos y pistas que solo él entendía, o que pensaba que algún día podría entender quien él quisiera. Hay gente que lleva años buscándolo, no por las palabras, sino por lo que pueden significar. Miguel sintió que el peso sobre sus hombros se duplicaba.
¿Y qué hago con él, entonces? Tienes dos opciones, esconderlo mejor que nunca, o descubrir qué hay realmente dentro y usarlo para cerrar este capítulo para siempre. Las palabras de don Ramiro se quedaron grabadas en su mente mientras regresaba a su nueva ciudad. Decidió que no podía seguir huyendo. Esa misma noche, se encerró en su habitación y volvió a leer el cuaderno desde el principio, esta vez con una lupa, revisando márgenes, manchas y detalles que antes había pasado por alto. Fue entonces cuando lo vio, pequeños símbolos casi invisibles, dibujados en esquinas de varias páginas. Eran como coordenadas, aunque no lo parecían a simple vista. Los números estaban escritos con una caligrafía distinta, más apretada, como si Pablo hubiera querido esconderlos incluso de sí mismo. Miguel pasó semanas investigando, hasta que logró descifrar la secuencia. Llevaban a un lugar específico, una bodega abandonada en las afueras de Medellín. Su corazón le decía que ir allí sería peligroso, pero su instinto, el mismo que Pablo había elogiado cuando era niño, le decía que era necesario. Armado solo con una linterna y el cuaderno, Miguel viajó una madrugada hasta el lugar. La bodega estaba cubierta de polvo y telarañas, pero en el suelo, bajo una losa suelta, encontró una caja metálica similar a la del banco. Al abrirla, no encontró dinero, sino fotografías, cintas de casete y documentos con nombres, fechas y transacciones. Era un registro de operaciones que, en manos equivocadas, podría causar un caos enorme. Miguel entendió entonces por qué lo seguían. El cuaderno no solo contaba historias, era la llave para encontrar este archivo. Y este archivo, a su vez, podía ser un arma o una salvación, dependiendo de quién lo tuviera. En ese momento, escuchó un ruido. No estaba solo. Desde la penumbra, dos hombres se acercaban. Eran los mismos que lo habían vigilado semanas antes. Miguel no lo pensó, tomó la caja, apagó la linterna y se deslizó hacia una salida trasera que había visto al entrar. Corrió entre matorrales, sintiendo como las ramas le rasgaban la piel, hasta llegar a una carretera donde logró detener un camión que pasaba. Cuando por fin estuvo lejos, supo que su vida ya no sería la misma. Ahora tenía en sus manos algo que podía valer más que cualquier fortuna que Pablo Escobar hubiera dejado. Y con ello, una responsabilidad que no había pedido, pero que debía asumir. Esa noche, mirando el cuaderno sobre la mesa, Miguel recordó una de las frases que Pablo había escrito. A veces, el mayor tesoro no es el que te da poder, sino el que te obliga a decidir qué clase de persona vas a ser. Y supo que el verdadero final de esta historia aún estaba por escribirse. Miguel no durmió esa noche. La caja metálica descansaba sobre la mesa, abierta, como si le exigiera una decisión inmediata. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios de la ventana con una cadencia irregular, y cada trueno parecía recordarle que estaba jugando con fuego. No se trataba solo de proteger su vida. Aquello que tenía en sus manos podía alterar el destino de muchas personas, vivas y muertas. Durante horas, repasó mentalmente sus opciones. Podía destruir todo y desaparecer para siempre, pero eso no garantizaría que dejaran de perseguirlo. Podía entregarlo a las autoridades, pero eso significaba exponerse, ser interrogado, y tal vez quedar atrapado en un proceso interminable. También podía venderlo al mejor postor, aunque esa idea le revolvía el estómago. En medio de sus pensamientos, recordó una conversación que había tenido con Pablo Escobar siendo un niño. Estaban en la esquina de su barrio, comiendo arepas, cuando Pablo le había dicho: en la vida, Miguelito, hay momentos en los que uno no puede pensar solo en sí mismo. El verdadero poder está en decidir quién merece lo que tienes. Esa frase lo golpeó con fuerza. Tal vez Pablo había previsto que, algún día, él se enfrentaría a un dilema así. Tal vez por eso le había dejado el cuaderno. A la mañana siguiente, Miguel tomó una decisión. Debía usar el contenido de la caja, pero no para enriquecerse, sino para protegerse y, de paso, hacer justicia. Sabía que necesitaba aliados, y el primero en quien pensó fue don Ramiro. Lo llamó y le pidió un encuentro en un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. Cuando se reunieron, Miguel colocó la caja sobre la mesa. Aquí está la razón por la que me siguen, dijo, abriendo la tapa. Don Ramiro observó el contenido con ojos muy abiertos. Esto es dinamita pura. Por eso necesito tu ayuda. No puedo manejarlo solo. Don Ramiro, después de un silencio largo, asintió. Le contó que aún tenía contactos con personas que habían trabajado para Pablo, pero que ahora vivían al margen del mundo criminal. Gente que, por lealtad al pasado y por odio a quienes lo traicionaron, podría ayudar a garantizar su seguridad. Esa misma semana, comenzaron a mover hilos. Miguel no entregó la caja completa. En su lugar,
filtró pequeños fragmentos de información a través de canales seguros. Cada filtración apuntaba a operaciones clandestinas de personas que aún se movían en las sombras. No tardó en notar el efecto. Los hombres que lo seguían desaparecieron, como si alguien, en un nivel superior, hubiera dado la orden de dejarlos en paz. Pero la calma duró poco. Una noche, al regresar a su habitación, encontró la puerta entreabierta. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Entró despacio, y lo primero que vio fue el cajón donde guardaba el cuaderno, abierto y vacío. La caja metálica aún estaba en su escondite, pero las páginas de Pablo habían desaparecido. Miguel sintió un vacío en el estómago. El cuaderno no era solo una clave para encontrar la caja, también contenía pensamientos, reflexiones y recuerdos que le daban un sentido personal a todo esto. Perderlo era como perder la voz de Pablo. Pasó días buscándolo, preguntando discretamente, sin éxito. Hasta que, una mañana, recibió un sobre bajo la puerta. Dentro había una sola página del cuaderno y una nota que decía: «Lo que empieza contigo, debe terminar contigo. Nos veremos pronto». El mensaje no estaba firmado, pero Miguel supo que quien lo había escrito no era un enemigo. Tal vez alguien que quería ponerlo a prueba. Esa misma semana, recibió una llamada anónima que le indicó un lugar y una hora. El encuentro fue en una vieja iglesia abandonada, iluminada apenas por la luz que se filtraba entre vitrales rotos. Allí, sentado en un banco, estaba un hombre de cabello canoso y mirada profunda. «Tú eres Miguel», dijo el hombre. «Y yo soy quien tiene el resto del cuaderno». Resultó ser un antiguo socio de confianza de Pablo, alguien que había jurado proteger ciertas partes de su legado para que no cayeran en manos equivocadas. Había tomado el cuaderno no para robarlo, sino para asegurarse de que Miguel realmente estaba dispuesto a asumir la responsabilidad que implicaba. «Pablo no te dejó esto por casualidad», dijo el hombre, devolviéndole el cuaderno. «Él vio en ti algo que pocos tenían, la capacidad de decidir sin dejar que el poder te consuma». Miguel, al recibirlo, sintió que una parte de su vida volvía a estar completa. Ahora, con la caja y el cuaderno reunidos, sabía que tenía la oportunidad de cerrar el ciclo. Decidió entregar copias de todo a un periodista de confianza, alguien que podía investigar y publicar sin poner en riesgo su vida directamente. Lo hizo de forma anónima, asegurándose de que la historia saliera a la luz poco a poco, sin permitir que nadie concentrara todo el poder de la información. Con el tiempo, la presión sobre él desapareció por completo. Las personas que antes lo buscaban ahora tenían problemas más grandes, y su nombre dejó de ser relevante para ellos. Miguel, por su parte, guardó el cuaderno en un lugar seguro, no como un objeto de valor económico, sino como un recuerdo imborrable de una historia que lo había cambiado para siempre. Años después, sentado en la misma esquina donde de niño había hablado con Pablo, Miguel hojeó una vez más esas páginas. Había aprendido que no todos los tesoros brillan, y que a veces el mayor acto de lealtad es proteger lo que no puede ser reemplazado. En ese momento, cerró el cuaderno, sonrió para sí mismo y pensó: el verdadero legado no está en lo que dejas, sino en lo que inspiras en otros a hacer. Y así, la historia que comenzó con un encuentro casual en su niñez terminaba con un hombre que, sin quererlo, se convirtió en guardián de un secreto que solo le entendía en su totalidad, y que nunca sería contado por completo.